Hermanos, cuando yo leo en la Biblia las historias de los patriarcas, yo veo ahí que cada vez que Abraham recibió un bien del Señor, dice ahí, y adoró a Abraham. Amén, Qué lindo, ¿verdad? Si usted ha recibido algo bueno del Señor esta semana, adórelo. Así como los patriarcas, ¿verdad? Yo he recibido muchos y por eso vengo a adorarle. Esa es mi misión principal aquí en esta iglesia, venir a adorar, porque el Padre busca adoradores que le adoren como, hermanos, el Espíritu y en verdad. adoremos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Renuévale, Señor.
Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan alabanza? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, para siempre es su misericordia. Amén. Este es el Dios que nosotros adoramos, un Dios que no le vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Amén. Qué lindo.
Estaremos en este día, hermanos, estudiando la Santa Biblia porque es la fuente de bendición. Amén. Nuestro tema, la conversión de Pablo. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar, hermanos, estudiando esas historias tan hermosas. La conversión de Pablo es el tema de nosotros y nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 9. Busquen su Biblia y tan pronto la haya, póngase de pie, listo para la lectura de la Santa Palabra. Hechos 9, del 1 al 9. Yo lo leo de corrido y usted se me une en los pares y en el último versículo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dio cartas para que la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, todos juntos el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Que Dios bendiga la lectura de su divina palabra. Dios mío, estamos ante tu presencia gloriosa, presencia que se hace sentir en nuestros corazones y a veces hasta nos hace derramar lágrimas, porque tu presencia es poderosa y nuestras almas, Señor, son muy pequeñas ante ti, pero tú eres tan precioso que a pesar de eso siempre nos visitas. Gracias, Señor. Ahora hemos abierto el sagrado libro, esperando, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, que abras nuestros entendimientos y podamos discernir y aclarar el consejo de tu palabra, para que todos los reunidos estemos siendo edificados con esa palabra que sustenta, que alimenta, y eso solamente lo puede hacer tu Santo Espíritu. Por lo tanto, te pedimos la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ayude a predicar tu palabra y a discernir toda esta historia en la cual nos enseña muchas cosas. Dejamos esta predicación en tus manos, mi Dios, bajo la unción de tu Espíritu, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y la iglesia dice: amén. Siéntense, hermanos. La conversión, ¿de quién, hermanos? De Saulo. Saulo. Es una conversión maravillosa. Hubo un hombre que en hebreo se llamaba Saulo de Tarso, porque él era originario de Tarso. Era una ciudad que estaba en Cilicia, dentro del Imperio Romano. Ahí nació Saulo de Tarso en el año 5 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre murió en el año 65 después de Cristo. Su nombre en griego ya es Pablo.
Cuando él no era creyente, usaba su nombre en hebreo, Saulo, de Tarso. Pero cuando él ya se convirtió, hasta el nombre se cambió, lo puso en griego y se llamó Pablo. Y todos lo conocemos. ¿Quiénes conocen al apóstol Pablo? Hermanos, eso está bendecido. Las cartas que este hombre escribió, muy preciosas. Pero antes de entrar en la conversión, queremos saber en esta tarde quién era él antes de convertirse. Este hombre, hermanos, era un hombre, pudiéramos decir, fanático de la religión de los fariseos. Estaba él completamente cerrado con los fariseos. Y cuando yo hablar que otra religión se estaba levantando, que se estaba predicando a un tal Jesús de Nazaret, se llenó de ira. Se llenó de ira. Y dijo, no, yo voy a pelear por mi religión. Yo voy a hacer lo que pueda con tal de aplastar ese movimiento que se ha levantado de un tal Jesús de Nazaret. Pobrecito de hermano. No sabía contra quién estaba levantándose. Y vamos a ver las cosas que él hacía antes de su conversión. Aquí en Hechos 7:58 dice la palabra de Dios. Mire, cuando mataron al protomártir San Esteban, versículo 58 del capítulo 7 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, esto es al protomártir San Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabe que allá los judíos tenían, hermanos, una corte que se llamaba el Sanedrín? Y él era miembro del Sanedrín. Y cuando llevaron testigos falsos contra Esteban y lo condenaron a muerte, Saulo dio su voto para que lo mataran, para que lo apedrearan. Ese era Saulo de Tarso. Y por eso cuando lo matan, la ropa de Esteban la llevan a donde está ese joven que se llamaba Saulo. Luego, hermanos, siguiéndole la pista a este varón, leemos en el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 13. Hasta el 3 dice la palabra, y Saulo, ahí vuelve a salir, mire, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y miren el 3 que es lo que dice. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era enemigo de la iglesia, hermano. Cuando dice que los arrastraba, me imagino que los agarraba del pelo, hermano, y los llevaba de arrastrados para la cárcel, enojadísimo él, porque se habían levantado una religión que no era la de los fariseos. Estaba él completamente cegado, a tal grado que arrastraba a los pobres hermanos y no respetaba ni a las mujeres también arrastradas, las llevaba y los entregaba en la cárcel. ¡Qué hombre más terrible! Hombre, hermanos, que estaba ciego completamente. Hay gente que no le gusta el evangelio, pero no anda arrastrando a los hermanos. Este se pasó de la línea. Vamos a seguir viendo. Él no era un hombre ignorante. La Biblia nos dice que fue enseñado
a los pies del rabí que se llamaba Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Hechos 22:3, vamos a ver. 22:3. Aquí está, mire, vamos a ver quién era el maestro de Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios en Gamaliel, que diga en Hechos 22:3. Aquí lo tengo ya. Dice la palabra de Dios. Yo de cierto soy judío, habla Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad que es Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Estoy recordando las palabras de Jesucristo que dijo: habrá tiempo en que os llevarán y os castigarán y os torturarán, creyendo que están haciéndole cosas agradables a Dios. Hay gente que hace cosas que cree que agrada a Dios, pero para saber si le agrada o no le agrada, hay que leer la Biblia. El que no lee la Biblia no sabe cómo agradar a Dios, pero el que lee la Biblia sabe cómo se agrada a Dios. Él creía que agradaba a Dios. Y luego, hermanos, Gamaliel era un hombre respetuoso, un hombre ilustrado. Estamos hablando de gente preparada. No estamos hablando de gente que no sabe nada. ¿Quién era Gamaliel? Hechos capítulo 5, versículo 34 nos dice la palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Oiga, ¿quién era? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ese fue el profesor, el maestro de Saulo de Tarso. Había sido instruido en la ley de Moisés. Él estaba defendiendo, según él, esa ley de Moisés. Para él no iba a permitir que nadie trajera otra cosa. Pero, hermanos carísimos, ustedes ya han oído decir que hay unos que son de hueso colorado, fanáticos en la religión en que están. Hoy vamos a ver que para Dios no hay tales de huesos colorados. Aleluya. Este era más que colorado, porque arrastraba a los hermanos. Pero la pregunta es, ¿habrá imposibles para Dios? Dios puede cambiar al más perdido pecador, al más vil pecador. La sangre de Cristo es poderosa. Nadie como Saulo de Tarso, enemigo acérrimo del Evangelio de Jesucristo. Hombre que se dedicó a arrastrar a los hermanos y hermanas para llevarlos a la cárcel. Pero ¿qué sucedió? Viene él y no bastándole perseguir a la iglesia en Jerusalén, ahora quiere ir a otros países fuera de Jerusalén, en el extranjero, a seguir atacando a la iglesia. Y dice la palabra del Señor en lo que hemos leído aquí, y Saulo respirando aún amenazas. Respirando amenazas es, hermano, como cuando un toro está bien bravo, ¿verdad? Y hasta echa resoplidos así con los grandes cachos, que quiere, hermano, destruir al que se le ponga enfrente. Así va Saulo respirando aún amenazas, y no solo amenazas, amenazas y muerte contra los discípulos. Ya habían matado a Esteban y querían matar a otros más de los dirigentes.
Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Amén. Todos los que estuvieran con ese camino que es Cristo, los trajere presos a Jerusalén. Este hombre, hermano, ya no solamente arrasó con toda la iglesia de Jerusalén, sino que ahora va a Damasco. Ya ese es otro país, es allá en Siria. A atacar allá a los que estén allá creyendo en el Señor Jesucristo. Según él iba a ser prosperado. Según él iba a tener una cruzada que iba a conseguir muchos presos que se iba a traer para meterlos en Jerusalén presos y que ahí los torturaran. Pero vengo a decirles ahora, hermanos, que la iglesia que no tiene armas, hay uno que la defiende. Amén. Se llama Jesús de Nazaret. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el defensor de la iglesia. Dios es el que defiende a su pueblo. El pueblo de Dios ha tenido grandes enemigos. Aquí lo estamos viendo. Pero ahora vamos a ver cómo Dios defiende a su pueblo. Ya él va, hermanos, con todos sus soldados y va con toda la gente preparada. Lleva ya las cartas y algunos creen que porque el gobierno le ha autorizado, ya él está libre para hacer y deshacer con la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia no depende de las cartas de los hombres, la iglesia depende de Dios, y hasta que Dios diga, hasta entonces se va a dejar de predicar el evangelio, y cuando se deje de predicar es que ya estamos en el cielo. Esto no depende de los hombres. Esto depende de Dios. Amén. Él va ahí, hermanos, ya respirando amenazas, que se le hace corta, largo el camino para llegar y empezar a arrastrar gente, cristianos, para llevárselos a la cárcel. Pero en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuándo estamos oyendo, hermanos? Este Jesús de Nazaret, ya glorificado con toda su gloria, se le aparece, y con solo la luz, sin tocarlo, sin hacerle nada, la Biblia dice que entonces cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién será ese? Su nombre es Jesús de Nazaret. Su pueblo le alaba en este día. Ese es el que nos defiende, hermanos. Ese es el que está por nosotros. ¡Qué precioso! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos creen que hacerle la guerra a la iglesia es que le están haciendo la guerra a la iglesia. Si alguno está murmurando contra la iglesia, está buscando el mal contra la iglesia, está hablando mal de la iglesia, quiere que la iglesia se destruya, no lo está haciendo a la iglesia, se lo está haciendo a la cabeza de la iglesia. Por eso el Señor no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a Cristo el que persigue cuando te están persiguiendo a ti, porque tú eres miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué precioso, hermano. No es a nosotros, hermanos, es al mismo Cristo que están tratando de hacerle la guerra, y por eso nosotros estamos confiados, como dijo aquel proverbio, huye el impío sin que nadie le persigue, pero el justo estará confiado como un leoncillo. ¿Cómo que no vamos a estar confiados si Dios es nuestra parte, está de nuestro lado? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia, que es pequeña, pero el Dios que tenemos es grande y nos puede defender. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
pensaba que era la iglesia la que estaba persiguiendo. Pero el Señor se identifica y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas, ¿verdad? Dura cosa de dar patadas contra un aguijón. Hermano, si alguien se pone a darle patadas a un aguijón, él solito se va a hacer daño. El que se levanta contra la iglesia, él solo se hace daño. No le hace daño a la iglesia, ni le hace daño a Jesús. Él solito se está dañando, porque aquí el Señor nos tiene defendido. Nosotros somos, hermanos, como los pollitos debajo de las alas del Omnipotente. Nadie nos puede tocar, porque Él saldrá a defender su pueblo. Estas fueron las alas de misericordia que Israel desechó. Dijo el Señor, cuántas veces le dijo al pueblo de Israel, te quise recoger como la gallina junta sus polluelos, mas tú no has querido. Pero nosotros sí hemos querido, hermanos, y estamos debajo de esas alas de misericordia. Y miren la gallinita, hermanos. Cuando los pollitos se ven en peligro, lo primero a correr debajo de las alas. Y la animalita estira sus alas para que ahí se cobijen. Y el enemigo, hermano, picotazo y picotazo y picotazo, lo ataca. Así es el Señor, hermano. Cuando nosotros estamos en tribulación, estamos en prueba, entonces salimos corriendo a las alas de misericordia. Y el salmista David dijo, bajo tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y es Dios el que va a hacer la guerra, porque la guerra no es de nosotros, la guerra es de Jehová. Aleluya. A Él sea la gloria, hermanos. Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Pero hasta ahí llega el relato, pero hay algo más que le dijo. Tenemos que irnos a Hechos 26, del 15 al 18. Ahí agrega más palabras que Jesús le dijo a Saulo de Tarso. Hechos 26, dice la palabra de Dios. Aquí lo tenemos, hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia. En Hechos 26, del 15 al 18, vamos a hallar que hay más palabras que Dios le dijo. Del 15 al 18 nos dice la palabra del Señor. Está hablando Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Y para qué lo voy a enviar? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ah, hermanos, qué precioso. El apóstol Pablo lo eligió el Señor para que predicara el evangelio de la paz. Y por eso después dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos han creído a ese evangelio? Este es el apóstol Pablo. Te he llamado para que saques de la potestad de Satanás y los traigas a Dios para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces, hermanos, se levanta Pablo y de semejante luz que había visto, se queda ciego,
Y me dice la palabra, dice, él temblando y temeroso, dice, dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Pablo se levantó en tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Hermanos, que la luz de Dios es tremenda. Aleluya. En la carne nadie resiste esa luz. Amén. Allá Juan el teólogo, cuando llegó al cielo y vio al Señor Jesús, dice, y cuando le vi, dice, caí como muerto. Ay, hermanos, la gloria del Señor es grande. Amén. No hay pensamiento para imaginarse lo que es la gloria de Dios. Como dije al principio, no lo tocó, no lo empujó, como algunos hacen ahora, que un gran empujón le dan al hermano y cae allá. Hermanos, el Señor no lo tocó, no lo empujó, ni le hizo una llave ahí para que se cayera. Con sol el resplandor, hermano, dice que era una luz tan penetrante, porque esto sucedió a mediodía, en donde el sol está alumbrando con toda su fuerza, pero esta luz es más fuerte que el sol, porque este Jesús es el que creó el sol, aleluya. Él es el creador, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Es el Dios todopoderoso, hermanos. Por eso dice que el Padre Celestial vive. ¿A dónde vive el Padre? En luz inaccesible. Quiere decir que nadie puede llegar ahí, solamente que está en espíritu. Amén. Entonces lo metieron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquel que era enemigo de la iglesia, aquel que arrastraba a los hermanos y a las hermanas y las llevaba a la cárcel y los torturaba y que también quería matarlos, ahora es un creyente que está haciendo ayuno de 3 días, no come, no bebe, porque está consagrado al Señor. Tiene el Señor poder, hermanos. Si convirtió a Pablo, yo creo que puede convertir a cualquiera, hermano. Porque esa conversión es la más grande de todas las conversiones. No pensemos que alguien está fuera del poder de Dios. Dios puede convertir al más vil pecador. Aunque sea ateo, Dios lo convierte, porque Dios tiene poder. Y en este día proclamamos que nuestras familias llegarán a convertirse a la gracia salvadora. Aunque sean de huesos colorados. Aquí no hay huesos colorados, hermanos. Aquí con la luz celestial caen de rodillas y luego los vamos a ver ayunando para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué precioso, hermano. Ya este cristiano, ya ahora ya es un convertido. Estuvo 3 días sin ver, no comió y bebió. Ahora les voy a preguntar. Ya les describí cómo era Pablo, cómo era Saulo de Tarso, enemigo de la obra. Los hermanos de Damasco, que sabían que venía precisamente a arrastrarlos, agarrarlos del pelo y meterlos a la cárcel. ¿Cómo estarían orando esos hermanos, hermano? ¿Qué creen ustedes que estaría pidiendo la iglesia? Señor, ese hombre que viene, mira lo que ha hecho allá en Jerusalén. Señor, manda un rayo y mátalo de una sola vez. Señor, que ese caballo relinche, que lo mate y se quiebre todo. Esas son especulaciones mías, pero no creo que estaban orando para que el Señor lo guardara. Estaban los hermanos, Señor, líbranos, ese hombre viene para acá, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Y déjeme decirle, hermano, que el Señor tiene poder en la oración. ¿Cuántos creen en la oración, hermano? Nosotros por eso tenemos nuestra oración el día miércoles a las 7:30, porque las oraciones trabajan, hermano. Está orando la iglesia, orando por ese hombre que va a llegar. Trae cartas del sumo, de los principales sacerdotes, y esas cartas son para que con toda autoridad
los saque arrastrados y se los lleve para que los metan a la cárcel y sean torturados. Y el pastor que se llamaba Ananías, es el principal que está, porque el pastor es el que tiene que estar, hermano, en medio. Está Ananías, hermano, clamando: Señor, líbranos de ese hombre que viene a destruir nuestra iglesia. Y de repente, hermanos, en lo que Ananías estaba orando, oyó una voz. ¿Sabe que usted puede oír una voz cuando está orando? Y mire lo que le dice: Ananías, una voz celestial, una voz audible, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Él estaba listo, porque este hombre estaba en oración. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. ¿Qué les parece, hermano? Aquel que estaba orando para que le cayera un rayo, ahora el Señor le dice: está en tal casa. Le dijo: anda ahí, porque ahora él está orando. Está tremendo, hermanos. Pónganse en los zapatos de Ananías. Y ha visto una visión, le dice a Ananías el Señor, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y le dice a Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. No dice de este hermano. No cree que sea hermano. He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, le dice, aquí está hablando Ananías al Señor, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Está oyendo la iglesia? Amén. Pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabanza al Señor. El Señor es todopoderoso, mis hermanos. Se quedan Ananías, hermanos. No hay que hacer. Pero hay que obedecer la orden del Señor. Y fue Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, aquí sí ya le llama hermano, miren. Hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos. Pero vea que Ananías, hermanos, le dice, hermano Saulo, y le pone el nombre de Jesús primero, porque el nombre de Jesús tiene poder. Si este hombre no está muy convertido, yo le pongo el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús lo va a poner quieto, porque el nombre de Jesús hasta este día tiene poder, hermanos. En el nombre de Jesús los demonios salen huyendo, porque Dios es poderoso. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero nuevamente aquí en este registro no está todo lo que le dijo Ananías al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Tenemos que ir, hermanos, tenemos que ir a Hechos 22 del 12 al 16 para agarrar todo lo que Ananías le dijo a Saulo. Aquí lo tenemos ya, Hechos 22 del 12
al 16. Aquí dice, entonces uno llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Tiene Dios poder, hermanos? Él hace ver a los ciegos. Aquí en esta oración recibe la vista. Pero aquí viene algo más importante. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y el 16 dice, ahora pues, le dice Ananías a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Palabra de Dios, hermanos. Los hermanos que no se han bautizado, el Señor les dice este día, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Cristo. Ahí está la palabra, hermano. No lo digo yo. Ahí lo va a hallar usted en Hechos 26, en Hechos 22, versículo 16. Dios quiere, hermanos, que estemos preparados porque Él anda buscando obreros para su miel. ¿Cuántos están dispuestos a llevar este mensaje, hermanos? Pablo fue escogido para llevar el Evangelio y cumplió su tarea hasta terminar muriendo por el Evangelio, y nosotros también queremos predicar el Evangelio. Amén. Así es que, hermanos, tengamos fe que Dios puede convertir a cualquier persona. Que mi abuelito son católicos de hueso colorado, que mi tío está bien metido, hermano, eso no es nada. El Señor en cualquier momento lo puede convertir. Mi abuela, como ya les he contado, era una beata de la iglesia de mexicanos allá en El Salvador. Era la asistente del cura. El día que mi padre se convirtió, la señora nos cortó a todos. Digo, no, ya no tengo familia, ya no tengo nietos, ya no quiero ninguna comunión con ustedes. Esa sí que era súper hueso colorado. Pero ¿qué pasó? Nosotros seguimos orando y orando y orando. Y un día el Señor se le aparece en visión y ella solita vino a aceptar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene poder el Evangelio, hermano? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si convirtió a Pablo, Él puede convertir a cualquiera. No hay excepción de personas. Amén. Que mi hijo anda perdido, que mi hijo anda en las maldades, no importa, el Señor tiene poder. Usted siga clamando al Señor, clámame y clámame. Y Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Los hermanos estaban orando y el Señor les contestó, no de la manera que ellos pedían, porque no es como nosotros queremos. ¿Qué pedían ellos? Que le cayera un rayo, que el caballo lo botara y quedara paralítico. Pero el Señor no les concedió esa oración. Lo que hizo, el Señor hizo algo mejor. Lo convirtió al Evangelio y se convirtió en el gran apóstol de todos los tiempos. No ha habido otro predicador más grande después de Jesucristo que el apóstol San Pablo. Y se cambió el nombre. Dejó el nombre hebreo que se llamaba Saulo y ahora agarró el nombre griego que es Pablo y ahora dice, yo Pablo, predicador del Evangelio, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede convertir, hermano, a nuestros familiares? Sigamos orando, hermano. No te canses de orar. El Señor algún día, en su tiempo y a su hora, el Señor va a hacer la obra. Lo que necesitamos es la fe en nuestros corazones. Te pones de pie, hermano, y vamos a cantar una alabanza para la gloria del Señor. Esta conversión, hermano, desde hace mucho tiempo, desde que yo era joven,
me impresionó en grande manera, a tal grado que el Señor me permitió componer una alabanza relacionada a la conversión del apóstol San Pablo. Voy a tratar de cantarla, tengo tiempo de no cantarla, pero con la ayuda del Señor, hermanos, la vamos a cantar, amén. Era Saulo, hombre entendido, enseñado a los pies de Gamaliel, y se fue a perseguir hasta Damasco, a la santa iglesia del Señor. Ella iba llegando a Damasco, respirando amenazas contra Dios. No sabía a quién se acercaba, cuando de pronto una luz le cercó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gran voz de Israel. Mientras Saulo le caía, ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy el mismo Jesús Nazareno, a quien tú tratas de perseguir. Una cosa me analizó, y él dijo que es lo que debo hacer. Ve a Damasco, a la calle, la derecha, pues ahí te dirán lo que has de hacer. Aquel Saulo se convierte en Pablo y recibe el Espíritu de Dios. Aquel Saulo se convierte en Pablo y recibe el Espíritu de Dios. Qué conversión más hermosa. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa porción de tu Escritura, en donde vemos el poder de tu Evangelio, que no hay excepción. Tú puedes convertir hasta al más vil pecador, puedes convertir al más enemigo, acérrimo enemigo de la iglesia, porque para ti no hay límites. Danos más fe, Señor, para que nuestros familiares vengan a los pies tuyos, mi Dios. No dudamos que tú lo puedes hacer, porque tú eres todopoderoso. Gracias por este servicio que nos aumenta la fe, Señor, para creer que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, abuelas, tíos, padres, todos pueden alcanzar salvación, porque tu Evangelio es poderoso y tú, Señor, puedes convertir a cualquiera, así como lo hiciste con Pablo. Ayúdanos, bendice a nuestra iglesia. Gracias por las alabanzas hermosas en que tu presencia se hizo real en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora despide este pueblo en paz, que llegue a sus hogares gozoso y alegre de haber estado en la casa de Dios, adorándole y bendiciendo tu santo nombre. Y permítenos, Señor, estar listos para nuestro culto de oración el día miércoles. Seguiremos orando, Señor, por los que no están convertidos, por nuestros familiares, por todos ellos, Señor, y por toda la iglesia. Bendice a cada uno y te damos todas las gracias por este gran culto que hemos tenido, que tu gracia ha estado con nosotros. Alabanzas y glorias sean dadas a ti y oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dios me les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Los esperamos en la oración el día
miércoles a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga. Amén.